Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de esta cuarta temporada de Vico Podcast. Arquitecta, ¿cómo estás? Hola, Arqui, muy bien. Contenta porque creo que es en esta cuarta temporada el primer episodio que tenemos presencial. Y entonces nos encanta compartir en la parte presencial. Y bueno, hoy tenemos un invitado súper especial, el doctor Hugo Alejandro Rivera Betancourt. Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a leer un poquito el currículum de Hugo. Él es licenciado en Mercadotecnia por la Universidad La Salle. Tiene una maestría en Innovación para el Desarrollo Empresarial en el Tecnológico Monterrey y su doctorado en Administración en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. Bueno, este capítulo lo vamos a desarrollar en un tema que yo creo que en el tema de emprendimiento es muy común, y lo que se divide en el éxito y fracaso de un negocio. Y lo vamos a desarrollar porque también Hugo tiene en este tema de lo que es el Fuck Up Nights, que hablamos de precisamente de los fracasos, ¿no? de los emprendimientos o de las empresas. Pero bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Cómo se define el éxito o el fracaso de un emprendimiento o incluso hasta allá de una empresa? Mira, aquí la parte de éxito o fracaso va a depender de los objetivos. Nosotros cuando iniciamos un negocio nos planteamos un objetivo. Ese objetivo pues se cumple o no se cumple. Si nosotros ponemos un negocio por necesidad, puede ser que mi objetivo sea pues ahora sí que sacar el día a día, ¿no? En mi vida, sobrevivir exactamente. Claro. Y no porque no se convierta en una super franquicia o en algún otro negocio mucho más grande, va a ser un fracaso. El objetivo es sobrevivir, ¿no? Y muchas veces en ese sobrevivir es difícil estarse preparando constantemente para hacerlo crecer. Simplemente pues te dejas llevar por la parte del negocio. Y en cuestión de éxito, pues vamos a ponerlo igualmente con la parte de objetivos. Yo me planteo un objetivo, quiero poner una franquicia, quiero convertir mi negocio que sea rápidamente escalable o que lo pueda replicar. Bueno, a medida que voy cumpliendo con los objetivos, pues se va midiendo el éxito o fracaso. O sea que, bueno, como ya lo dijiste, ¿no? Va a depender mucho de los objetivos de cada ser. Pero debe haber algún factor, ¿no? Que determine además del objetivo cuál es el éxito o cuál es el fracaso. En esta ocasión vamos a enfocarnos un poquito al fracaso. Exactamente. Mira, aquí lo vamos a poner muy frío. Realmente es la parte del fracaso es cerrar tu negocio. Simplemente yo pongo un negocio, aunque sea para sobrevivir, si no logro que ese negocio despegue, que pase lo que es el famoso Valle de la Muerte, ¿no? De los emprendimientos, pues a final de cuentas desaparece y yo estoy teniendo un fracaso en la parte del negocio. Nada más aquí sí me gustaría no estereotipar, no estigmatizar el fracaso. A final de cuentas un fracaso o un cierre de negocio me genera experiencia y esa experiencia me sirve para mi segundo o tercer emprendimiento. El chiste aquí es cómo hacerle para levantarme, ¿no? de ese golpe. Cómo no quedarte en ese fracaso, ¿no? Exactamente. Y dentro de, bueno, porque aquí haces tú investigaciones. Dentro de estas investigaciones puede sonar hasta obvio, ¿no? Como dices, pues no está saliendo ni para el día, tengo que cerrar. Pero dentro de estas investigaciones, ¿qué es lo que arrojan o cuáles son los síntomas o cómo puedes incluso, bueno, esta sería otra pregunta, puedes llegar a un negocio y decir, a ver, no, redirecciónalo para que sí sea de éxito o sabes que sí, ciérralo, porque si no te vas a ir junto Fíjate con él. Que aquí podemos igual revisarlo por etapas un negocio. Cuando nosotros tenemos la idea, esa idea ya tiene valor. Esa idea yo la puedo vender y lo podemos ver en las grandes empresas, Google, Facebook. ¿Qué es lo que hacen? Comprar a esos pequeños emprendedores. ¿Por qué? Digo, tiene una lógica, ¿no? A final de cuentas, un emprendimiento es muchísimo más versátil que una gran empresa. Para que una empresa grande pueda innovar, no es tan sencillo como parece, ¿no? Como lo vemos. Un emprendimiento tiene esa facilidad de hacer cambios en el momento. Les voy a poner un ejemplo así, a lo mejor muy, muy sencillo. Ajá. Ustedes tienen un negocio de hamburguesas. En ese negocio de hamburguesas les piden ese día en la noche, ¿no? Oye, me gustaría que le pusieras chimichurri a mi hamburguesa. Si no tengo en ese momento, lo que puedo tardar es, permíteme tantito, voy a la tienda y en ese momento, que será 15 minutos, ya tengo la hamburguesa con chimichurri. ¿Qué pasaría si nosotros vamos a McDonald's? Llegas y le dices a McDonald's, a la persona que te atiende, oye, me gustaría que le pusieran chimichurri a la hamburguesa.
Eso pues no va a suceder, ¿no? Prácticamente imposible, exactamente. Entonces, esa es la versatilidad que tiene un emprendimiento, que sería la primera etapa, ¿no? Esas ideas ya tienen valor. Cuando un emprendedor decide lanzarse al mercado del famoso salto de fe que dicen, ¿no? Y dicen, órale, me persino y aquí voy. En ese momento empezamos a invertir en el negocio. Y llegamos pues cruzamos del punto de cero, nos vamos hacia abajo, es invertir. Y ahí es donde viene esa parte del famoso valle de la muerte de los emprendimientos, que tú estás invirtiendo y no sabes en qué momento vas a recuperar esa inversión o van a empezar a subir las ventas de tal manera que llega al punto cero, ¿no? Y es difícil también, uno está a lo mejor muy apasionado por el negocio o la otra es que la misma necesidad, como decían hace un momento, tú no sabes si te está yendo bien o no, estás sacando a lo mejor para el día, pero a lo mejor estás perdiéndole, ¿no? Al momento de generar esas ventas. Entonces ese valle de la muerte no hay una varita mágica, no hay un tiempo que te diga 1 mes, 2 meses. Lo que sí les puedo decir aquí en estadística, de acuerdo a datos del INEGI, el 83% de los emprendimientos aquí en Michoacán desaparecen en un lapso de 5 años, que más o menos podría, si lo vemos así, podría ser el valle de la muerte, ¿no? 5 años. No quiere decir que a los 5 años desaparezcan, puede ser al mes, al año, a los 2 años, pero 83% desaparece. ¿Y qué pasa con el otro porcentaje? O sea, ¿quiere decir que salen del valle de la muerte y se vuelven ahora exitosos? ¿Empresas más formales o empresas que generan más rendimientos que pérdidas? Entonces, digamos que sales de... Me hace mucho ruido porque nunca había escuchado el Valle de la Muerte. No yo, la verdad. Y aparte que dure 5 años. Ay, no. Ay, no. Pero sí, porque te enamoras del emprendimiento y entonces no, el año que sigue sí me va a ir bien. No, sí. Me imagino que a eso te refieres, ¿no? Exactamente. Yo le llamaría agonía, pero bueno. Fíjate que ahí, ¿qué nos pasa muchas veces? Si tú pones el negocio para sobrevivir por la parte de la necesidad, cuesta trabajo tener métricas, tener esa analítica, esa toma de decisiones a través de los datos. Entonces, pues tú te dejas llevar por lo que recibes y lo que sale del negocio. No necesariamente te está yendo bien o no necesariamente te está yendo mal. A lo mejor las finanzas no las controlas, ¿no? Eso que caja chica, ay, tengo que pagar la colegiatura, ay, tengo que pagar esto y no estoy llevando a lo mejor un control. El Valle de la Muerte va a depender del negocio y del emprendedor, no tiene una duración. Yo aquí hago la comparativa con las estadísticas de INEGI, ¿no? Si la mayoría desaparecen a los 5 años, entonces como que ese es el periodo, ¿no? Que tengo que tratar de superar. Si yo logro superar eso, no quiere decir que ya sea exitoso. Logro pasar el punto cero, ya empiezo a generar ingresos, pero todavía no son ingresos que me permiten a mí a lo mejor replicar el negocio o escalarlo. Simplemente es seguir creciendo, ir ya en esa parte o en esa etapa de crecimiento del negocio hasta que logra llegar a una madurez. Ya un negocio en madurez, ya ahora sí ya podemos hablar de un negocio exitoso, de un negocio que puede pues generar innovaciones para seguirse reinventando o buscar algunas alternativas de crecimiento. Si estamos hablando de un periodo de 5 años, ya ves que, por ejemplo, muchas veces lo se llegó a escuchar, ¿no? Que si un negocio en 6 meses no da, ya no fue negocio, ¿no? Había un dicho, no sé si todavía esté vigente. Pero quiere decir que en ese lapso de 5 años tú estás metiéndole al negocio y a lo mejor se sostiene, o en el primer año te puede decir, no, sabes que no me le sigas metiendo porque te voy a acabar. ¿O por qué es ese periodo de 5 años? Fíjate que aquí yo más bien marco ese periodo por la estadística del INEGI. El INEGI tiene esta parte, ¿no? De a lo mejor de los 0 a los 5 años desaparece el 83%. Entonces aquí va a depender, les digo, del emprendedor o en este caso del tipo de negocio, qué tan corto o qué tan largo sea ese Valle de la Muerte. Pero lo ideal es no esperar, ¿no? Así decir, y ya voy a llegar a los 5 años, ya salí, ¿no? A final de cuentas, más bien es ir tomando datos, información que me permita a mí estar pivotando, como mencionabas hace un momento, ¿no? A lo mejor me estoy equivocando de segmento de mercado, la forma en cómo estoy comunicándome con el consumidor, a lo mejor no se entiende claramente mi propuesta de valor. Entonces, en ese momento puedo estar yo pivotando constantemente para, si yo estoy muy apasionado con la idea, pues darle seguimiento. ¿Cómo se llama tu investigación? Es factores que inciden en el fracaso de los negocios. Y dinos... ¿Podemos hablar de esos factores? Dinos 5 así primordiales de tu investigación. Claro, los 5 que no deben de hacer, escuchen. Sí, por favor. Fíjense que aquí a lo mejor uno quisiera una receta muy cortita, son muchos. ¿Cómo los divido yo? ¿Cómo los dividí en la investigación? Es 1, factores personales del emprendedor.
factores organizacionales, factores de mercado, factores financieros y factores de capital o recurso humano. Cada uno de esos factores tiene sus dimensiones. En la parte, por ejemplo, de factor personal, tenemos la experiencia, las habilidades para vender, las relaciones que tú tienes como persona, y una que es muy, muy interesante es la parte del manejo del tiempo. Hay emprendimientos o emprendedores que por cuestiones de manejo del tiempo pues no logran salir adelante con los negocios. Y el segundo, y después de la parte personal seguía otra. ¿Cuál era? Factores organizacionales o de mercado, no sé cuál. Ajá, organizacionales. ¿Alguna característica en específico de esta? Fíjate que ahí es como tal la estructura organizacional de la empresa. El hecho de tener pues administración estratégica o tener misión, visión, valores, todo lo que involucra la infraestructura y la estructura de documentos de una empresa. Fíjense que aquí si ustedes, el 97% de los negocios aquí en México, eso no solo en Michoacán, son pequeños negocios. Vamos a verlo como emprendimientos. Si nos acercamos a los emprendimientos, simplemente que hay aquí alrededor, pregunten si tienen una misión, una visión, objetivos a corto, mediano y largo plazo, y normalmente no se tienen. Entonces, esa es la estructura que a ti te va a permitir pues replicar tu negocio. Hay dos formas de crecer, ¿no? Lo replico es, a lo mejor puedo licenciar, puedo franquiciar o simplemente poner sucursales. O la otra es la parte de escalarlo, ¿no? Voy a vender mucho más o a lo mejor un crecimiento vertical, ¿no? Me convierto en mi propio proveedor o en mi propio distribuidor. Ya dependerá del tipo de negocio. Ok, y bueno, hablando un poquito más de tu investigación, cuéntanos, ya nos contaste que lo dividiste y posteriormente, ¿qué viene en esa investigación? Fíjate que aquí, se hace el análisis. Primero les voy a platicar todo completo, cómo se desarrolló. Aquí, primero desde el tema, ¿no? La parte del fracaso de los negocios. Yo le estoy hablando que esta investigación la empecé en 2016. Desde que escogí el tema, y no fue un tema que yo me haya inventado. Casi antes de entrar al doctorado encontré una tesis que me llamó mucho la atención, que era de por qué fracasan los negocios en México. Entonces le empecé a dar seguimiento a esta persona que lo escribió, y yo cuando se me dio la oportunidad de entrar al doctorado dije, yo quiero investigar del fracaso, porque yo creo que todos conocemos a alguien que haya fracasado con un negocio. A mí en la parte personal, con mi familia, yo prácticamente 15 años vivimos de un negocio que fracasó, que lo tuvimos que cerrar y era nuestro único sustento. Entonces nos tocó reinventarnos, ¿no? De alguna manera. Yo en ese momento, después de que sucedió eso, yo le decía a mi familia, no, nunca jamás en mi vida voy a emprender. Yo voy a echarle ganas a la escuela, todo, y voy a encontrar el mejor trabajo del mundo, ¿no? Ajá. Quedó como muy marcado. Entonces se presenta la oportunidad de la tesis y yo dije, bueno, así como le pasó a mi familia, yo creo que hay muchísimas familias que han dependido de un negocio y cómo hacerle, ¿no? Para ayudar. Empiezo con la investigación. La verdad es que al principio fue muy cuestionado. Los doctores que tocaron en mi mesa 5 años cuestionaban mucho que por qué el fracaso, o sea, que por qué fracaso, y el fracaso no se debe investigar y más bien tiene que ser el éxito. Y yo cada semestre tenía que defender, ¿no? Mi tesis del por qué el fracaso. Y yo lo que les decía era, ¿sabes qué? Del fracaso sí obtienes una experiencia y del éxito no. Si nosotros nos ponemos una meta y la alcanzamos a la primera, no nos detenemos a pensar por qué tuvimos éxito. Hay circunstancias que nos ayudan y que ni siquiera ya nos detuvimos a revisar. O fue suerte a veces. Exactamente. Y le pegó, ¿no? Exacto, le pegó sí, claro. Y en la parte del fracaso, no. En la parte cuando fracasamos le das vueltas y le das vueltas a ver qué fue lo que pasó y por qué. Entonces ahí es donde sí se da un aprendizaje. Pues ese aprendizaje se convierte en experiencia. Esa experiencia, los grandes emprendedores, gente que realmente tiene negocios muy grandes, habla de que al menos ha fracasado 3 veces antes. Y la verdad es que aquí como sociedad lo vemos, el fracaso lo está muy estigmatizado, ¿no? El decir, oye, he fracasado, ya rápido te voltean a ver y dices, sí, yo no lo contrato, ¿no? Cuando en lugares o polos de emprendimiento internacionales buscan ese fracaso. Oye, ¿cuántas veces has fracasado? Si no has fracasado ninguna, no te dan fondos. Tienes que haber fracasado 3-4 veces para haber adquirido esa experiencia. Pero a ver, entonces aquí habría un tema que podríamos decir. Entonces tú ya tienes la fórmula secreta. Fíjate que como tal, pues la fórmula no, ¿eh? Sí es importante pues conocer qué puede suceder, pero no por eso
quiere decir que me va a salir bien. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo, que alguna vez leí en un libro que se me hizo muy interesante. Decía que si nosotros pudiéramos regresar 100 años en el tiempo, que imagínense cuántas cosas pues no han sido inventadas, ¿no? En ese tiempo al que regresamos. Y dicen, ¿qué harías? ¿Qué negocio pondrías? No existe la coca. ¿Inventarías una coca? No existe, no sé, cualquier negocio exitoso. Facebook. Facebook, exactamente. Pero sí, todos los negocios, todos absolutamente, tienen ciertas circunstancias que los llevaron al éxito. Por ejemplo, claro. Facebook, ¿no? Facebook, la forma en cómo se gesta, todo lo que tuvo que pasar Mark Zuckerberg, eso lo llevó a que fuera un negocio exitoso. Y no necesariamente nosotros podríamos pasar por eso, aunque supiéramos la idea, aunque trabajáramos en Facebook y pudiéramos hacer exactamente lo mismo, sí. no es seguro que sea exitoso, pues. Sí, porque depende mucho de las condicionantes en las que te desarrollas o se desarrolló. El círculo social, sí me hace muchísimo sentido, porque lo que para mí puede ser obvio, y eso me queda clarísimo que lo leí en un libro igual, de Mariana Padilla, decía que el sentido común no existe. Y yo cuando lo leí decía, ay, o sea, claro que no, el sentido común sí existe, pero no, justamente decía eso, no puede existir el sentido común porque tú creciste en una ciudad versus otra persona que es quizás tu empleado creció en un pueblo. Las condiciones en ningún momento fueron similares. Entonces, lo que para ti puede ser muy común, que puede ser ir al cine, para esa persona es algo que en su vida ha visto, o sea, que no sabe que existe siquiera. Entonces, no puede existir el sentido común. ¿Por qué? Porque las condiciones de vida son totalmente distintas. Y haciendo referencia a lo que comentas, efectivamente, si las condiciones, aún teniendo la idea de vida, no son las mismas, incluso las personas con las que él pudo pues desarrollar o llegar a esa idea y decir, oye, invierte en mi proyecto, no son las mismas que quizás tú vas a tener aunque te regresara 100 años y le digas a tu círculo de ese momento, oye, invierta, ay, sale, bye, ¿no? O sea, entonces las circunstancias de vida son totalmente distintas. Entonces, por eso entiendo las necesidades, sobre todo, ¿no? Le platicaba hace unas semanas a la arquitecta que estaba viendo una serie en Netflix que se la recomiendo, está muy buena, se llama Playlist, que es la historia de Spotify. Yo creo que la han de haber visto. Y hablaba precisamente de eso. Había un problema que era la piratería y los que somos de ciertas generaciones lo vivimos. No sé, claro. Tu arquitecta o aquí nuestro productor están muy chavos. Pero tú y yo sí, claro que sí. Sí, nosotros descargábamos música de Nares, de LimeWire, de Napster. Teníamos el reproductor del Quick, ¿cómo se llamaba? QuickTime. Algo así, ¿no? Ay, sí, ya no. Y ¿ven? Y se nos hacía tan normal bajar tu música, te metías en la noche, ponías una canción y mañana, en la mañana ya va a estar descargada, ¿no? Pero no veías la necesidad de que querías la música ya. O salía la música y tenías que ir a la tienda, comprar el disco, tener tu reproductor para escucharla. Y entonces está súper interesante porque no creían en que eso era posible y sobre todo que cómo lo iban a monetizar. Porque decían que tenía que ser gratis. Sí, claro. Hasta que encontraron, ok, si es gratis, pero te voy a meter anuncios. Que no quieres escuchar anuncios, paga. ¿Quieres hacer tus propias listas? Paga. Y hasta ese entonces descubrí cómo funcionaba Spotify. Yo lo descargué, compré mi membresía, pero no sabía que si no la tenías, no podías hacer playlist. Y era lo que decían en la serie. ¿Cuántas personas queremos darle esa personalidad a nuestra música? Esta yo la creé y aquí la tengo y la escucho cuando voy en carretera, cuando voy a correr o vaya al gimnasio, etc. Y fue una idea que de ahí le platicaba que se pueden desprender tantas ideas de cómo puedes hacer un negocio, pues buscar una necesidad. Les digo que los negocios están en la flojera de las personas. Fíjense que aquí surgen dos cosas rapidísimo. Ahorita de lo que hablan es la parte del timing, ¿no? Que tiene que ser el tiempo correcto. Hay innovaciones o transformaciones. Por ejemplo, aquí Facebook no fue la primera red social en ese sentido, pero las primeras, por ejemplo, MySpace,
no funcionó porque la gente todavía no teníamos esa necesidad o esa parte, no esa inquietud de trabajar con la parte digital. Y cuando llega Facebook en un tiempo ya donde en las casas ya todos teníamos internet, computadora, exactamente. El tiempo. Entonces son tiempos correctos, pero ¿dónde está la varita mágica? ¿No? Cuando lo vemos en retrospectiva es facilísimo. No, pues en el 2000 sí había, ya ahí se podía, pero pues estando en el 99, ¿cómo sabes? Y regresando un poquito al tema de la fórmula, si como tú decías, ok, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer un negocio. Yo te puedo decir, hoy quiero hacer un negocio. ¿Qué sería lo primero que me preguntarías? O sea, no tengo ni idea, ¿eh? Y tú te quiero decir, quiero hacer un negocio exitoso. ¿Qué me preguntarías? Y muy interesante. Fíjate que aquí son dos cosas. Una es la parte de si tienes experiencia o qué tanto conoces o qué tanto te gusta el negocio que quieres poner. Y la otra, qué tanto conoces de la necesidad. No tengo nada. Así de plano. La idea de que quiero poner. Bueno, te lo voy a poner más fácil. ¿Sabes qué? Quiero vender tacos. Ok. Algo que no ocupe a lo mejor más que un buen sazón, una buena receta o una salsa muy rica, no sé. Quiero vender tacos. Fíjate que aquí cualquier negocio, de verdad, cualquier negocio puede ser exitoso y les voy a poner, ahorita dices tú de los tacos, pero vamos a pensar todavía en algo a lo mejor más sencillo. Yo siempre a mis alumnos les digo la parte de los elotes. Dices tú, oye, hay muchos puestos de elotes y se ve que les va más o menos, pero siempre ves a la misma señora en el mismo carrito. Pero ¿qué tal los elotes de la Cerrada de San Agustín? 70, 80 pesos y lleno, ¿no? ¿Y qué venden en la Cerrada de San Agustín? Dorilocos, elotes, papitas, frituras. No tienen algo innovador, no tienen algo diferente, simplemente están aprovechando ahí circunstancias, ¿no? La ubicación y la experiencia de entregar el producto de manera estandarizada. Entonces, bueno. ¿Y no fue ahí también un poco de tiempo? Porque no soy muy fan de le digo a mi esposa de la garnacha, pero ¿cuánto tiempo lleva la Cerrada de San Agustín, ese negocio ahí? No sé, ¿10 años? No, menos. Bueno, la Cerrada sí. O sea, sí, no, pero el negocio de los elotes ahí en esa esquina. No, lleva como 5 años, no lleva tanto. Vamos a suponer que tiene entre 5 y 10 años, pero fíjense, o sea, yo les podría decir de negocios que tienen muchísimo más tiempo y que venden muy bien y que aún así no han dado el brinco. De la Cerrada, por ejemplo, ya hay una estructura, ya podemos ver los elotes de la Cerrada en Plaza Morelia. O creo que hasta en Altozano, exactamente. Entonces, y siguen abriendo sucursales. Y siguen abriendo. Entonces, bueno, aquí les voy a platicar algo que se me hace muy interesante y que no me gustaría que se nos olvide. No sé si conozcan el flujo del cuadrante del dinero de Robert Kiyosaki. Claro. Sí, entonces ahí. Excelente. ¿Qué pasa ahí? Tenemos autoempleado, empleado, autoempleado, dueño de negocio. Si nosotros realmente queremos ser exitosos con nuestro negocio, tenemos que dar el brinco de autoempleado a dueño de negocio con sistema. Un autoempleado, si te enfermas, no vendes. Si quieres salir de vacaciones, no vendes, ¿no? La persona sigue trabajando para su empresa. Sí, ¿qué se necesita para dar el brinco aquí? Está muy fácil, pero es complicado de hacer. O sea, el conocimiento ahí está, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues acercarnos al conocimiento, investigar, la parte de estructura, por ejemplo. Si yo tengo una estructura que trabaje para mí, igual les pongo un ejemplo muy sencillo. Yo trabajé en Cinépolis muchos años, bueno, mientras estudiaba en la universidad. Yo ahí pues nos daban apoyo, ¿no? A los que éramos estudiantes. Si tenía examen o algo podía hablar, no voy a ir. Entonces imagínense yo que le hablara al subgerente, oye, mañana no voy a ir porque tengo examen. ¿Ustedes creen que iba a sufrir el ¿qué voy a hacer? No va a abrir Plaza Morelia mañana porque no viene Hugo, ¿no? Absolutamente no. Tienen un sistema que respalda. Es más, ni siquiera Alejandro Ramírez se va a enterar si Hugo fue o no fue a trabajar, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es el dueño? Si nosotros implementamos sistemas, podemos hacer que nuestro negocio trabaje para nosotros. Pero es complicado porque ¿cómo puedo adquirir ese conocimiento? Pues tengo que ir a una universidad a lo mejor. Y esa universidad, si es una universidad a lo mejor de paga, pues me sale arriba de 300,000 pesos, ¿no? Toda la carrera. La otra hay conocimiento informal, pero si yo tengo mi negocio por sobrevivir, ¿en qué momento me pongo a estudiar? ¿En qué momento me pongo a identificar esas ideas? Sí se necesita de conocimiento, que te acerques a una persona que te ayude a implementar sistemas dentro de tu negocio y no solo sistemas para entregar o para dar servicio directamente con el producto, sistemas de control, sistemas que te permitan tomar decisiones. Eso es lo que se tiene que hacer en un negocio. Ahora, si lo ponemos con los factores que yo investigué, pues puedo meter sistemas en la parte financiera, en la parte de mercado, en la parte organizacional. Y un problema al que nos enfrentamos muy grande aquí es la parte del recurso humano.
Nos quejamos de que no hay trabajo, de que hay mucha gente desempleada. Yo conozco muchísimos empresarios y la queja de los empresarios, no encuentro gente que sea especialista o que me atienda la necesidad que yo tengo. Sí. Y he buscado mucho. Y muchas veces, ¿qué ocupas? Alguien responsable. Sí, te lo juro que sí, lo estamos viviendo, ¿no? Es lo que nosotros buscamos, sí. Responsabilidad y te enseño. Claro. Compromiso, ajá, nosotros enseñamos, pero es el compromiso, la responsabilidad y que se saque la chamba, obviamente. Pero sí es el factor del recurso humano es un problema latente. Pero me gustaría que nos platicaras un poquito de Fuck Up. Cuéntanos, ¿qué es Fuck Up? Claro que sí. Fuck Up Nights es un movimiento que nace en la Ciudad de México. Es un grupo, así rápidamente, no la historia, un grupo de amigos que estaban en un bar, se juntaron después de mucho tiempo, eran universitarios, se dejaron de ver, regresan y se encuentran y pues empiezan a preguntar lo normal, ¿no? Oye, ¿qué has hecho? ¿Cómo te ha ido? Y pues todos muy bien, ¿no? Puras vidas perfectas y excelentes. Se empiezan a tomar por ahí unas cervecitas y después ya empieza a caer, ¿no? El primero de, oye, no, pues fíjate que me acaban de correr de mi trabajo, acaba de pasar esto. Entonces se dieron cuenta de que a todas las personas pues nos pasan cosas malas y no es como en Facebook, ¿no? Que tomo la foto nada más aquí al super platillo que me estoy comiendo en ese momento. No le sé que todos los demás días a lo mejor ni como, ¿no? Pero ese día sí se va a ver. Entonces eso mismo pasó con estas personas de Fuck Up Nights y se dieron cuenta que si a ellos les pasaba, le podía pasar a muchas otras personas en el mundo. Y así fue. Entonces empiezan a generar este movimiento de, en lugar de platicarse de los éxitos, platicarse de los fracasos. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Del fracaso podemos obtener mucho más aprendizaje. Fue un movimiento que permeó a nivel mundial. Ya ahorita está en más de 200 ciudades. Hay Fuck Up Nights Berlín, Tokio, Londres. Y aquí, bueno, con la red de negocios Alfa tuvimos la oportunidad de traerlo a Morelia. Ahorita nosotros somos los encargados de lo que es el Fuck Up Nights y la idea de esto pues es transmitir, ¿no? Esa parte del fracaso. Cuando tú traes a un conferencista que te cuente su éxito, pues lo hace inalcanzable para el público. Dices, ay, no, pues sí, él porque... Y ya empezamos a justificar, no, pues él porque le ayudaron, no, pues él porque es bueno. Exactamente, ¿no? Entonces es muy fácil justificarte para no sentirte mal. Pero cuando esa persona te cuenta todo lo que sufrió, todo lo que tuvo que llorar a lo mejor para alcanzar ese éxito, dices, oye, pues yo me encuentro en esa parte, a lo mejor sí lo puedo alcanzar. En este caso yo hablo así, ¿no? A lo mejor muy burdo de... Se desnuda la persona ahí, ¿no? Porque platicar algo de fracaso no es sencillo, ¿no? Decir, oye, cualquier cosa, ustedes piensen en su peor fracaso y ve y platícaselo a un grupo de personas, pues a lo mejor claro, no es tan agradable, pero el aprendizaje que se lleva de este movimiento pues es tremendo. ¿Pero nace en México el movimiento? Es de México este movimiento. Pensé que había salido en otro y había como un movimiento traído interno a México. No. Es totalmente de México. Y de hecho, actualmente ¿dónde está? ¿En cuántas ciudades, países o solamente está en México nada más? Sí, no, está en más de 200 ciudades. Está en Sudamérica, está en Europa, en Estados Unidos. Aquí, igual a lo mejor un poquito del trámite, ¿no? ¿Cómo se conoce? Contactas a la marca y si esa marca no se está utilizando en la ciudad en la que tú quieres llevarlo, pues ya tienes que pasar todo un proceso, ¿no? Ya te van explicando, pero ese proceso te permite traer el movimiento a tu ciudad y el objetivo es permear esta parte del fracaso completamente. El fracaso no es malo, el fracaso es aprendizaje. ¿Cómo le hacemos para levantarnos del fracaso? Esa es la parte donde ya uno demuestra su coraje, ¿no? Realmente la resiliencia y la habilidad que uno tiene para salir adelante. Pues bueno, yo creo que ese era el de los temas principales. No nos dio la fórmula, pero bueno. No nos dijo cómo vender tacos. Así rapidísimo, sí, como que de repente nos brincamos. Fíjate que aquí yo les decía, la parte de implementar estructuras. Te voy a poner el ejemplo, a lo mejor no con los tacos, pero sí con una tiendita de la esquina. Los Oxxos se están comiendo, pero completamente a las tiendas de esquina, aunque son más caros. La gente preferimos pagar más, tú lo decías hace un momento, por esa parte del servicio. No lo voy a poner en el Oxxo porque seamos flojos, pero sí es por la parte de servicio. Si tú vas a un Oxxo, lo más seguro es que al menos de los productos que ellos manejan, siempre va a haber. Si tú tienes una tienda a 100 metros y el Oxxo a 100 metros, si ya sabes que en el Oxxo seguro va a haber, prefieres ir al Oxxo. Y si dices, oye, en el Oxxo también voy a pagar la luz, voy a pagar el teléfono, voy directo al Oxxo. Entonces, sí, ¿cómo le podríamos competir a un Oxxo? No es que las tienditas no puedan. Ahí volvemos a lo mismo, es la parte de estructura. Nosotros los emprendedores podemos ser más versátiles.
ustedes es difícil que lleguen a un Oxxo y que la persona del Oxxo les diga, oye, Octavio, ¿cómo está tu familia arquitecta? ¿Su esposo? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Eso no lo vemos en los Oxxos. Entonces, eso sí lo podemos ver en las tienditas. Un Oxxo no te va a fiar. Y una tiendita a lo mejor sí, ¿no? Dependiendo del contacto que tú tengas con los dueños. Entonces, si nosotros personalizamos esos servicios que nosotros damos a la colonia, en este caso a la ubicación que nosotros tenemos, un Oxxo para que implemente un nuevo producto va a tardar muchísimo. Yo puedo estar algo muy sencillo haciendo una lista de qué es lo que hace falta, qué ocupan. Oye, mi tienda a lo mejor ya se convirtió en un pedacito de farmacia, un pedacito de papelería, un pedacito de algunos otros servicios que van a atender al 100% las necesidades de mi comunidad. Entonces, es esa parte, ¿no? ¿Cuál es la clave? De verdad, conocer al consumidor, identificar la necesidad y darle valor. ¿Qué puedo yo o qué soluciono para mis consumidores? Sí, me hace muchísimo sentido lo que dices, porque yo crecí, mis papás tenían tiendas de abarrotes y era eso, o sea, era el servicio. Nosotros éramos unos niños, pero tú no podías hacerle una mala cara al cliente porque era un cliente que se te iba. Entonces tenía que ser el servicio. Y sí, o sea, podía haber en un círculo de menos de 300 metros más, pero claro que se prefería la de mis papás por el servicio. Y no había Oxxos ni nada que ver, ¿no? O sea, no, incluso aún no hay Oxxos donde yo crecí. Ahora, sí. No, y aparte es tedioso ir al Oxxo también. O sea, sí hay muchos puntos que todavía, como dices, si llega alguien con el mismo esquema de negocio, pero resolviendo los puntos que el Oxxo no resuelve, yo creo que sin problema. Sigue habiendo una pues de hecho oportunidad siguen sacando modelos de negocio de ese tipo de tiendas de conveniencia, les llaman, ¿no? Sí, exactamente. Pues excelente. Yo creo que este episodio aprendimos muchísimo de los factores que pueden influir para el fracaso y que eso te va a llevar al éxito, ¿no? Sí, claro, que a final de cuentas ese es el objetivo. Que vayamos al éxito. ¿Algo más que quieras comentar? Redes sociales también, porque aquí el productor ya sabes que nos regaña. Ok, perfecto. Fíjate que ahorita todavía estoy trabajando en esa parte como de la marca personal, redes sociales. Más adelante igual les haré llegar por ahí la información y pues me gustaría pues volver a participar. Ya saca tu marca personal, no manches, tienes para sí. dar tips y pláticas. Tu investigación. Todo completo. No, te podemos rentar. Excelente.